Muy bien, vamos a ver este ejercicio sobre equilibrio, ¿de acuerdo? Equilibrio de fuerzas en una partícula. Entonces dice aquí, encuentra la tensión en los cables de la figura, suponiendo que W, que es ese peso que está ahí, es igual a 1000 newton. Recuerde aplicar la condición de equilibrio de la primera ley de Newton. Bien, esa es la condición de equilibrio para una partícula. La sumatoria de toda la fuerza o la componente X de la fuerza debe ser cero. Y también la sumatoria de las fuerzas, de la componente Y de las fuerzas. Bien, entonces, ¿qué yo tengo aquí? Yo tengo aquí un cuerpo que está colgando de este cable, que le estamos llamando C, y ese cable está suspendido con dos cables que están atados en el techo, ¿verdad? Uno le estoy llamando A y el otro le estoy llamando B. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la idea es determinar cuál es la tensión en cada cable. ¿De acuerdo? Lo único que yo conozco ahí que es que ese objeto que está ahí tiene un peso igual a 1000 newton. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando usted va a resolver un problema de esto es realizar un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Donde usted va a qué? A mostrar toda la fuerza que están siendo ejercidas a un cuerpo en particular, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver este problema, ¿verdad? Tenemos la elección de hacer el diagrama de cuerpo libre a un solo cuerpo nada más, ¿de acuerdo? Usted decide cuál. Bien, vamos a empezar haciendo el diagrama del cuerpo libre al cuerpo aquí, al cuerpo que está colgando. Entonces, si yo me fijo, ese cuerpo está colgando, hay dos fuerzas, ¿verdad? Yo puedo identificar dos fuerzas que están siendo aplicadas sobre él. La primera es la que se ve ahí de manera explícita, que es la que le está haciendo el cable C, ¿de acuerdo? La tensión C es fuerza que se aplica directamente al objeto que está colgando. Ahora, hay una fuerza que nos está mostrando ahí, pero que yo sé que existe, que es la fuerza gravitacional. Entonces, ahí hay dos fuerzas siendo aplicadas sobre ese cuerpo. Lo voy a mostrar aquí, en este diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Usted lo puede hacer en un plano X, Y, ¿verdad? Supóngase que ese es el cuerpo C, ese que está ahí. Entonces, yo voy a indicar con dos vectores esas dos fuerzas que están haciendo ahí. Ya dijimos que hay una fuerza verticalmente hacia arriba, que es la fuerza de la tensión C, lo voy a poner así. Esa sería la fuerza C. Creo que debería ser más que esa, pero esto no me permite. Ahora eso es lo que me permite. Y la fuerza que se está ejerciendo hacia abajo, que es la fuerza gravitacional, la otro vector apuntando verticalmente hacia abajo. Como pueden ver, este cuerpo está en una sola dimensión, o esas fuerzas están en una sola dimensión. Ahí no tengo que hacer uso de de la componente X, porque solamente tengo componentes Y de fuerzas. Tengo dos, una para arriba y una para abajo. La de arriba, esa es la tensión C, ¿verdad? Esa es la tensión C. Y la que está abajo, ¿cuál es? Esa es la fuerza gravitacional o simplemente W. ¿De acuerdo? La fuerza gravitacional W. Bien, entonces, ese es el diagrama del cuerpo libre. Voy a borrar los ejes para que no se confundan con las fuerzas como tal, ¿de acuerdo? Bien, voy a borrar esos ejes para que que no se confunda. Y ahí están las dos fuerzas siendo aplicadas sobre el cuerpo C. Bien, voy a tomar ese mismo y lo voy a copiar en el documento. Bien, entonces el diagrama de cuerpo libre sería este, ¿verdad? Ahora voy a aplicar la condición de Newton para determinar cuál es la tensión en la cuerda C. ¿Cuál es la condición de Newton? Que las fuerzas tienen que sumar cero. En este caso, la sumatoria de todas las fuerzas, eso está en Y, ¿de acuerdo? La sumatoria de todas las fuerzas en Y, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a cero. ¿Y cuáles son las fuerzas que están en Y? Tengo TC apuntando hacia arriba, la tensión C, es decir, tiene un sentido y le voy a dar el sentido positivo hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, menos
le pongo menos porque la fuerza gravitacional apunta hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos fuerzas en el eje Y, eso va a ser. Bien. Entonces, si yo despejo de ahí, ¿qué me da? Obviamente, ahí dice que esa tensión es igual a qué. Si yo despejo de ahí, es igual a la fuerza gravitacional. Y ya dijimos que la fuerza gravitacional es de 1000 newton. Eso lo dice el enunciado. Entonces, así de sencillo, podemos encontrar la tensión en la cuerda C, ¿de acuerdo? Recuerde que ese W me lo da el enunciado, ¿de acuerdo? 1000 newton. Bien. Ahora, ahí no fue necesario hacer sumatoria de fuerza en X porque toda la fuerza está en el eje Y. Ahora vamos a ver, con las demás fuerzas, tengo que utilizar ya la componente X porque esas fuerzas tienen tanto componente X como en Y, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde yo debo de hacer el diagrama de cuerpo libre para que me pueda mostrar tanto la tensión C, la tensión A y la tensión B? Yo puedo hacer el diagrama de cuerpo libre en el punto donde se unen esas tres cuerdas. Entonces, en ese punto donde se unen esas tres cuerdas, de ahí, en ese punto están siendo aplicadas las tres tensiones, ¿de acuerdo? Tanto la tensión A como la tensión P como la tensión C. Entonces, también recuerde que hay unos ángulos, ¿de acuerdo? Que me lo está indicando en la figura que tengo que identificarlo también, porque lo tengo que tomar en cuenta para determinar las componentes, el valor de las componentes. ¿De acuerdo? Entonces, Entonces vamos a hacer, este es el peso, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ese fue al objeto colgante, vamos a llamarle masa colgante. Y ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre al punto donde se unen las tres cuerdas. Bien, entonces vamos a ver la figura, ¿verdad? Entonces voy a ir aquí al programa de PowerPoint. Aquí voy a poner los tres vectores, ¿verdad? Eh, Tengo la tensión A, ¿verdad? Está inclinada en ese sentido. La voy a dejar ahí. Esa es la tensión A. La tensión B, que está en esta otra dirección. Vamos a colocarla ahí. Recuerde que esto es simplemente para, ¿verdad?, tener un punto de referencia. Y por último, voy a colocar la tensión C, que está alando el cuerpo hacia abajo. Es decir, ese punto, ¿verdad?, lo ala hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la tensión C. No sé qué color ponerle, pero bueno. Entonces, este que está aquí abajo sería la tensión C, en este caso ahora. Pero yo también tengo ahora la tensión A y la tensión B. Esta sería la tensión A y también esta sería entonces la tensión B. Esta sería la tensión B. Ok, bien. Ya ahí tengo las, ¿verdad? Pero recuerde, vuelvo de nuevo al diagrama original. Recuerde que hay unos ángulos, ¿verdad? Que usted tiene que ubicarlos. Esos ángulos que usted tiene que ubicar. Usted tiene que jugar aquí con geometría, ¿verdad? Y ver cómo se refleja esos ángulos cuando yo lo mido desde la parte positiva del eje X. Vamos a ver si yo lo puedo hacer aquí mismo, eso. A ver cómo quedan esos ángulos cuando yo lo mido de la parte del eje X. Imagínense que este que yo voy a dibujar ahora es el eje X, ¿verdad? Es el eje X, pasando justamente por el punto, ¿verdad? Y el eje Y, imagínense que este sería el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, si usted se fija, ¿verdad? En esos triángulos que se formaron ahí, ¿verdad? Que yo tengo. Esos 40 grados aquí, ¿verdad? Tengo 40 grados aquí.
aquí esto es perpendicular, por lo tanto tengo 90 grados ahí. Y aquí tengo el ángulo que le falta a ese triángulo, ¿verdad? Para que los ángulos internos sumen 180. Entonces tengo 40, tengo 90, que da 130, entonces me faltan 50 grados. Entonces ahí hay 50 grados, ¿de acuerdo? Pero recuerde que el ángulo que yo necesito es el ángulo polar, el ángulo que se mide desde la parte positiva del eje X. Entonces, como aquí hay 50 grados, entonces el ángulo que tengo aquí abajo es de 40, ¿de acuerdo? Para llegar, que sería el ángulo complementario, ¿de acuerdo? Usted sabe que desde el eje X al eje Y hay 90 grados, y como ya aquí hay 40, entonces lo que le faltan son 50 para llegar a 90. Entonces, el ángulo polar del vector A o de la tensión A es de 40 grados. Ese mismo ángulo que está ahí arriba se refleja aquí también. Entonces lo voy a colocar aquí para que no se me olvide. ¿De acuerdo? TA tiene un ángulo de 40 grados. Bien, 40 grados. Es muy bueno tomar nota de todo, ¿verdad? Para que no se quede nada cuando usted vaya a aplicar las ecuaciones. Bien. Entonces ya tengo el ángulo de A. Vamos a buscar ahora el ángulo de TV. Voy con el ángulo de TV. Hago lo mismo análisis, hago el mismo análisis. Veo el triángulo, ¿verdad? Que tengo aquí en B. Sé que aquí eso es una línea perpendicular. Hay un ángulo de 90, aquí hay 60 para llegar a 180. ¿Qué es lo que le falta? Le faltan 30 grados. Entonces hay 30 grados desde el eje Y hasta la tensión B. Pero de nuevo, yo quiero el ángulo polar medido de la parte positiva del eje X. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Aquí ya yo tengo 30, ¿verdad? Y tengo 90 grados más cuando voy del eje X al eje Y, más 30, ¿verdad? Entonces sería 120 grados. Entonces, el ángulo polar de la tensión B es de 120 grados. 120 grados. Bien, voy a escribir eso. Bien, ya tengo. Bien, la tensión C obviamente, ¿verdad? Tiene 270 grados y busco el ángulo polar, ¿verdad? Eso es obvio que son, perdón, 270 grados, 270 grados. Bien, ya hice la parte más difícil, ¿de acuerdo? Ya hice la parte más difícil. Ya lo que queda es trabajar las ecuaciones. Bien, voy ahora a tomar ese diagrama de cuerpo libre, lo voy a insertar en el documento que estamos trabajando. Donde estamos trabajando. Ahí está, ahí está. Entonces lo que procede ahora es hacer la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, aplicando las condiciones de equilibrio. Bien, ahora no olvide que yo tengo que buscar las componentes de cada una de esas fuerzas. Vamos a proceder con eso. Las componentes de las fuerzas. Vamos a ver qué es. Entonces, vamos a buscar las componentes de la fuerza. Bien, entonces voy a buscar A. Le voy a llamar así a la fuerza. Bueno, vamos a poner el nombre que tiene. TA, TAX sería la componente X de la tensión A y TAY sería la componente Y de la tensión A. Lo mismo voy a hacer con B y lo mismo con C. Lo mismo con C. Ok, entonces, eh, no se desesperen. Entonces recuerden que la componente X siempre la vamos a buscar con con la función coseno, cuando el ángulo es polar, y la componente Y con la función seno. Entonces, esto sería la tensión A
¿Por quién? La tensión A por el coseno por el coseno del ángulo que sería, en este caso, el ángulo es de 40 grados. Bien, ahí está. Y la componente Y sería igual, pero con la función C. Bien, la función C. Y ahí repito lo mismo con las otras tensiones. Esta sería la tensión B, pero el ángulo es de 120 para ella. La componente Y es con el seno. Voy con la C. eh, y la componente Y sería con el seno. Bien, el ángulo aquí es de 270 para C. Ahora, yo sé que esto da cero, ¿de acuerdo? Porque el coseno de 270 es cero. Bien. Y aquí, ¿verdad? El seno de 270 es menos 1. Y por tanto, yo sé que eso es igual simplemente a menos TC. Y TC es 1000. Entonces sería TC. O sea, recuerde que la magnitud de TC del ejercicio anterior, recuerde que es 1000 la magnitud. Bien. Entonces, el seno de... El seno de 270 da menos 1. Y por tanto, sería menos 1000, ¿de acuerdo? Ahí ya tengo las componentes de las fuerzas. Bien. Ahora, aquí ya usted puede proceder de una forma como a usted le parezca más conveniente. Yo no conozco ni a TA ni a TB, ¿de acuerdo? Yo no conozco ni a TA ni a TB. Pero yo puedo sustituir el coseno de 40 por su valor numérico, ¿verdad? O lo puedo seguir trabajando así, ¿de acuerdo? Yo prefiero trabajarlo así y sustituirlo al final. Entonces vamos ahora a aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces, vamos a ver la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Esperen. Cometí un error. Ok, ahí sí. La sumatoria de fuerzas en Y, eso es igual a cero. ¿Quiénes son las fuerzas que están en Y? Voy a mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Las fuerzas que están en Y son las componentes de las fuerzas A y B y TC, ¿verdad? También puedo tomar los valores de aquí de lo que encontré aquí. Entonces, ¿quiénes tengo? Tengo a las componentes Y, ¿verdad? Tengo a TA, seno del ángulo. Tengo a TB, seno de 120. Y tengo a TC, seno de 270, que da menos 1000. Entonces puedo colocarlo así mismo. Lo voy a copiar de aquí mismo. TA, seno del ángulo, ¿verdad? Más TV, seno de ese otro ángulo, menos 1000, ¿verdad? Que sería TC. ¿De acuerdo? Ya tengo esa parte. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Yo puedo resolver alguna de las incógnitas con eso? No, todavía no. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas, TA y TB. No lo puedo resolver todavía. Entonces, vamos a aplicar la condición de equilibrio a la otra dimensión, es decir, al eje X. Entonces, ¿quién yo tengo en X? Tengo a TA coseno del ángulo, 40, TB coseno de 120, y TC no tengo nada porque es cero. Entonces tengo TA coseno de 40 grados, ¿verdad? Esto es álgebra, ya de aquí para allá esto es álgebra. Más, ¿qué más tengo? Tengo a TB coseno de ese otro ángulo. Y tengo a TC coseno de ese ángulo, pero eso es cero, por tanto eso es cero.
Y eso debe ser, por cierto, esto se me olvidó, que toda la sumatoria de toda la fuerza debe ir igualada a cero. Se me olvidó poner eso ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí todo esto va igualado a cero también. Entonces, esta son las dos ecuaciones que yo tengo. Tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Tengo un sistema de ecuaciones que debo de resolver. El sistema se puede resolver, ¿por qué? Porque tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué yo hago ahí? Bueno, yo puedo expresar a TA en función de TV de la segunda ecuación y sustituirlo, ¿verdad? Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. ¿De acuerdo? Voy a expreso TA, perdón, TA en función de TV con esta última ecuación. Bien, voy a hacer eso. Bien. Entonces voy a tomar de aquí, de esta misma ecuación, la voy a tomar de ahí, y voy a expresar a TA en función de TV. Básicamente estoy usando la técnica de sustitución, ¿verdad? Voy a despejar a TA de aquí. Recuerde que esto es álgebra. Esto está igual a cero. Esto es álgebra, ¿de acuerdo? Entonces, TA, despejándolo de ahí, va a ser igual a menos TV, ¿verdad? Voy a pasar a TV para acá restando. Voy a pasar a TV restando para allá. Entonces, TV coseno de 120 dividido entre, entonces, el coseno de 140. Entonces, este que está aquí va a pasar entonces dividiendo para el otro lado. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo a TA expresado en función de TV. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora voy a sustituir, ahora sustituyo esta expresión en la componente X de las fuerzas. Es decir, la voy a sustituir aquí. Perdón, en la componente Y. Esa fue la componente X. Esa es la componente Y. ¿De acuerdo? Esa es la parte de acuerdo. Entonces voy a tomar esta misma ecuación, ¿verdad? Y voy a sustituir a TA por esa expresión que me dio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación que tengo, ¿verdad? Entonces, TA, que es esto, yo lo voy a sustituir. Lo voy a sustituir aquí. Eh, aquí lo voy a sustituir. Ahí. ¿Y qué me queda? Me queda eso. Ahora, solamente tengo a TV. ¿De acuerdo? Solamente tengo a TV como incógnita, una sola ecuación. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar a TV de ahí. ¿De acuerdo? Tengo que despejar a TV. Ahora, note que aquí yo estoy dividiendo seno de 40 entre coseno de 40. Seno de 40 entre coseno de 40 es lo mismo que la tangente de 40. Entonces voy a cambiar eso por la tangente de 40 para que se vea eh, más elegante, ¿verdad? Tangente de 40. ¿De acuerdo? Más, y esto sigue quedando igual. Bien, eso sigue quedando igual. Aquí tengo esto. Voy a poner esto un poco más ancho. Bien. Entonces voy a despejar a TV. Note que lo que voy a hacer es sacar el factor común ahí. ¿De acuerdo? Voy a sacar el factor común aquí. Saco factor común, abro paréntesis. Voy a colocar todo esto. Recuerde que esta parte va negativa, ¿verdad? Básicamente saqué factor común ahí. Creo que no era paréntesis, era corchete que tenía que sacar, no paréntesis. Aquí, porque ya tengo paréntesis. El corchete lo tengo que poner. Ahora sí. Y este 1000 lo voy a colocar, lo voy a pasar del otro lado de signo de igual, cambiándole el signo, es decir, estaba negativo, ahora va a estar positivo. Bien, entonces, por último, ¿qué me falta? Lo que me falta ya es
TV va a ser igual a qué? TV va a ser igual, despejándola de ahí, a 1000 newton arriba, dividido entre todo esto en el denominador. Bien, y usted hace eso, vamos a ver qué da eso, numéricamente. Ya lo que tiene que hacer es sustituir ahí. Vamos a ver la tangente de 40, eso da 0,83 multiplicado por el menos coseno de 120, ¿verdad? Eso da 0,41 y algo, y le sumo el seno, ¿de cuánto? Le sumo el seno de 120, y por último, divido 1000 entre todo eso que me da ahí. 1000 entre todo eso, me da 777,86 newton. Bien, ya tengo a TV. Bien, ya tengo a TV. Ahora, ¿qué me falta? Me falta TA. Yo puedo encontrar a TA de muchas formas. Ahora, ya yo tengo a TA en función de TV aquí. Es decir, tengo esto, que ya yo lo había despejado. Entonces, para encontrar a TA, simplemente sustituyo ahí a TV, que ya yo conozco su valor, ¿verdad? Ya yo conozco el valor de TV. El valor de TV es 777,86 newton, ¿verdad? Y eso va multiplicado por el coseno de 120 y dividido por el coseno de 40. Por el coseno de 120 dividido entre el coseno de 40. Y finalmente, eso da, todo esto da menos, ¿verdad? Pero con el signo de menos, menos por menos da más. Y al final me da 507,71 newton. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ya tengo las dos tensiones. ¿De acuerdo? TA y TB. Pero también tengo a TC, ya yo había encontrado a TC, ¿verdad? Que son 1000 newtons. ¿De acuerdo? Recuerde que al final el método que usted utilice para resolver las ecuaciones, ya eso depende de usted. Hay diferentes metodologías, ¿verdad? Yo utilicé el método de sustitución para encontrar esa solución. ¿De acuerdo? Hasta aquí el video.